Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos cultos y racionales? Estamos ya con el curso de mecánica. Vamos con este ejercicio. Nos dice, una tabla uniforme de 4 metros de longitud con un peso de 200 newton está apoyada sobre la esquina de una pared tal como se muestra en la figura. No hay fricción entre el punto donde la tabla está en contacto con la esquina. ¿Cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática entre el piso y la tabla para evitar que ésta se deslice? Bien, un ejercicio interesante, ¿no? De estática. Veamos, vemos que acá está la tabla, vemos que acá está apoyada en la esquina, bien, y aquí sobre el piso. Podemos poner nosotros referenciar que este sea punto A y lo de aquí punto B. Muy bien. Entonces voy a colocar esto por acá, punto B. Bien, y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, un pequeño diagrama de cuerpo libre. Vemos aquí en la tabla. Vemos que en la tabla va a existir como una fuerza normal. ¿Ok? Una fuerza normal que quiere decir una fuerza perpendicular a la tabla. ¿Ok? Podemos decir que esta sea una reacción sub B. Y en A va a existir también una fuerza normal que en este caso va a ser justo en el punto de contacto, o perpendicular justo en el punto de contacto, ¿verdad? Pongamos aquí que esta sea R sub A. Y va a existir por acá el peso. El peso que nosotros sabemos, nos dice el ejercicio, que es de 200 newton. Bien, el peso hay que tener en cuenta que siempre se va a encontrar ubicado en el centro de gravedad. Como tenemos una tabla longitudinal de 4 metros, quiere decir que en el eje X va a estar, o mejor dicho, entre su longitud va a estar precisamente a la mitad de esta longitud, ¿no? O sea, en este caso, a los 2 metros de cada esquina. Bien, perfecto. O a 2 metros de los extremos, ¿no? Como quisiéramos llamarlo. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es determinar el coeficiente de fricción que ocurre justo aquí en la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir por aquí una fuerza de fricción, ¿no? Una fuerza tangencial a la superficie que evita que esta tabla deslice. Vamos que esta sea F sub F. ¿Okay? La fuerza de fricción. Y debemos nosotros de entender y saber que la fuerza de fricción va a ser igual a la normal, en este caso sería el R, el valor de RA, ¿verdad? Porque sería la normal justo en este punto, multiplicado por el coeficiente de fricción estática. Entonces, para poder nosotros determinar el coeficiente de fricción estática, necesitamos la fuerza de fricción que ocurre en ese punto dividido entre la reacción en A. Bien, ya hemos planteado nuestra fórmula aquí. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a determinar esos términos? Bien, podemos nosotros plantear las condiciones de equilibrio, ¿no? Vemos que existen fuerzas tanto en el punto B y en el punto A, aparte, ¿no? Por sí que existe el peso. Podemos nosotros plantear sumatoria de fuerzas, ¿no? Por condiciones de equilibrio. Voy a poner aquí. Por condiciones de equilibrio. Y voy a poner, en primer lugar, sumatoria de fuerzas, tanto para los dos ejes, ¿no? El primer eje va a ser tanto para el eje X como para el eje Y. Muy bien, perfecto. Voy a trazar el diagrama de cuerpo libre por acá. Voy a mover la figura. Supongamos que esta sea la tabla. Bien. Por aquí, por acá y por acá. Este es el peso. El peso es de 200 newton. Por acá tengo
la reacción en B, ¿verdad? Sabemos que esto es perpendicular a la superficie. Y por acá tengo la reacción en A, acompañado de la fuerza tangencial a la superficie, que es la fuerza de fricción. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa determinar? La fuerza de fricción con la reacción en A. Ok, marcamos aquí la distancia, sabemos que esto es 1 metro. Ok, la totalidad de aquí es de 3 metros, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que por acá tiene que ser 2 metros y por acá 1 metro, ¿no? Si no me equivoco, para que la totalidad sería 4. Vemos que este punto justo está equidistante a ambos extremos, ¿no? De la barra. Muy bien. Ahora vamos a jugar con los ángulos, ¿no? Porque voy a necesitar saber cuál es la inclinación de esta tabla. Muy bien, pero de antemano me dicen que la distancia justo con la esquina, con el extremo en B, es de 1.5 metros, creo, ¿no? Sí, me lo dan por dato. Ok, entonces puedo yo encontrar la relación aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se formaría más o menos un triángulo así de esta manera, ¿no? De esta forma. 1,5 y por acá de 3 metros. Bien, y puedo decir entonces que el seno de teta o el coseno de teta, o esto sería más o menos raíz de 3, ¿no? Porque sería un ángulo de 60, ¿verdad? Entonces voy a marcar aquí mis razones trigonométricas. Teta sería ángulo de 60, ¿no? Entonces el seno de teta será igual a como el seno de 60. ¿Ok? Es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y el coseno de teta será igual a 1/2. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Con esto ya yo puedo aplicar mis condiciones de equilibrio, ¿verdad? Voy a referenciar este ángulo de aquí, aunque este es ángulo de 90, ¿verdad? Creo que voy a necesitar este ángulo de aquí, ¿verdad? Este ángulo de aquí, ¿qué ángulo sería? Ángulo de 60, 60 por acá, 60 por acá, ¿verdad? Sería 30 por acá, 60, por aquí sería 90, ¿no? 60 y 90, 150. Ok, eso para tenerlo muy en cuenta. Perfecto. Ahora, convenientemente, voy a aplicar mis condiciones de equilibrio, como bien ya lo había mencionado, ya lo había planteado. Para en X sería la componente en RB, o sería RB por el coseno de 30, ¿no? Analizando o planteando mis ejes referenciales. Esto menos la fuerza de fricción, ¿verdad? Porque está yendo en el sentido contrario. Ya no tengo más fuerzas horizontales. Esto sería igualado a 0. Entonces, puedo yo plantear ya mi ecuación para la fuerza de fricción, que sería igual a el valor de la reacción en B por el coseno de teta, ¿no? O coseno de 30. Muy bien. Todo claro, ¿verdad? Perfecto, ojalá que sí. Bueno, entonces ahora planteo mi sumatoria de fuerza en el eje Y, que será esto igual a la reacción en B, pero ahora de manera vertical, ¿no? Porque vemos que está hacia arriba. Sería seno de 30. Esto sumado o menos el peso, menos 200, y más la reacción en A. Y esto igual a 0. Muy bien. Entonces aquí puedo yo despejar mi reacción en B o reacción en A, ¿no? Teniendo en cuenta o teniendo un valor determinado para cada uno de ellos. Muy bien.
puedo yo decir que RB, seno de 30, más la reacción en A, puedo plantear que sea igual a 200. ¿Ok? Estamos trabajando en Newton, ¿no? 200 Newton. Muy bien. Teniendo aquí dos ecuaciones, puedo yo plantear una tercera ecuación más, trabajando con momentos, ¿verdad? O torque, como bien se le dice. Eso por la segunda condición de equilibrio. Entonces voy a decir sumatoria de momentos, justo en qué punto me conviene a mí aplicarlo en el punto A, ¿verdad? Porque en el punto A es donde tengo ahí la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, si yo analizo el punto A, estaría despejando dos fuerzas y estaría trabajando únicamente con la reacción en B. Positivo en sentido horario, antihorario, perdón. Y esto es igual a 0. Perfecto. Entonces acá tendría yo dos fuerzas, tanto el peso como la reacción en B. Hay que tener en cuenta, por definición de torque o de momentos, que esto se define como la distancia, modularmente, ¿no? A la distancia por la fuerza por el seno del ángulo que lo forma, ¿no? Seno de alfa, sabiendo que si son perpendiculares el seno de 90 sería 1. Entonces, la única fuerza que tengo perpendicular en este caso con la distancia, sabemos que la distancia siempre va dirigido en dirección justo al punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto de torque. Entonces, en este caso, la única fuerza que sería perpendicular sería la reacción en B, ¿verdad? Porque vemos que la reacción en B es perpendicular a la superficie. Bien, entonces el análisis únicamente sería para el peso, ¿verdad? Vemos nosotros que, voy a hacerlo así rápido, aquí, ya para que se entienda, porque capaz, no sé, estoy hablando y no me comprenden capaz muy bien. Bien, estas son las dos fuerzas que tengo por acá. Este es mi punto de aplicación, el punto A. Vemos que esto es ángulo de 90. ¿Ok? Bien. Entonces, la distancia de aquí habíamos marcado que esta distancia es de 2 metros, que otra es de 3 metros, ¿no? Con respecto a... Vemos aquí, este es 1 metro. Esto es reacción en B. 200 newton. Muy bien. Entonces, si esto es ángulo de 90, quiere decir que con respecto a al plano, sería 90 grados, ¿no? Y vemos que esto está yendo en qué sentido. En un sentido, esto lo que va a hacer es empujar hacia allá, ¿verdad? Esta fuerza con respecto a B. Quiere decir que B genera un torque antihorario, ¿no? Negativo. Y el peso genera un torque positivo. ¿Ok? Entonces ahí es donde se compensa, ¿no? Entonces, a ver, como ya hemos repetido, necesito este ángulo, ¿no? Y este ángulo nosotros ya lo habíamos determinado. Habíamos dicho que es 60 más ángulo de 90, ¿verdad? 60 más 90. Y eso es 150. ¿Ok? 150. Vemos que este es el vector de la distancia, ¿verdad? Entonces, con respecto al vector de la distancia es donde se calcula el ángulo, donde se trabaja el ángulo. Muy bien, entonces ya tendría aquí momento en B más el momento en B doble igual a 0, ¿no? Sumatoria de momentos, ya lo habíamos planteado. Bien, entonces momento en B sería la reacción en B por la distancia, que sabemos que es 3, y eso por 1, ¿no? Seno 90. Bueno, pongo 1 nada más. Vemos que el momento bueno, esto es negativo. ¿Ve? ¿Verdad? Y vemos que en el peso es positivo. Fuerza 200 por la distancia, que vale 2, y eso por el seno de 150. Y esto igual a 0. Perfecto. Entonces acá tendría que 400 seno de 150 despejando es igual a 3 veces la reacción en B. Entonces, fíjense ustedes, puedo ya determinar cuánto vale mi reacción en B. Entonces, haciendo la operación aquí,
nos saldría que la reacción en B sería igual a 200 tercios, ¿no? 200 sobre 3 newton, ¿no? Ustedes si quieren ya lo pueden obtener en decimales. Bien, entonces ya tenemos 200 tercios para la reacción en B. A ver, ¿qué necesito yo para poder determinar mi fuerza de fricción? Necesito la reacción en A. ¿Ok? Entonces, teniendo la reacción en B, puedo yo ya determinar la reacción en A. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la reacción en B por el seno de 30 más la reacción en A, eso por la ecuación que habíamos planteado, ¿no? en el eje Y, ¿verdad? Acá la tenemos. Bien, entonces podemos ya reemplazar. Pongo aquí 200 tercios por el seno de 30 más la reacción en A igual a 200. Despejo la reacción en A y a ver cuánto es lo que obtengo. Esto es 200, ¿no? A ver, sería 200 menos 200 por el seno de 30 y todo eso dividido entre 3. Nos sale un valor de 500 tercios. Muy bien, ya tengo la reacción en A. Ahora, con esta reacción en A puedo yo ya determinar entonces cuánto vale mi fuerza de fricción, ¿verdad? Porque vemos que la fuerza de fricción yo lo propuse justo aquí en la ecuación para el eje X, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas. Entonces, simplemente ahora lo reemplazo ahí para obtener mi fuerza de fricción. Entonces, habíamos dicho, ¿no? La reacción en A es igual a ¿dónde lo tenemos? Aquí, ¿no? La fuerza de fricción es igual a la reacción en B por coseno de 30. Bueno, voy a poner aquí, voy a corregir. Muy bien, entonces la fuerza de fricción será igual a la reacción en B, que habíamos dicho que es 200 tercios, y esto por el coseno de 30. ¿Cuánto es lo que me sale? A ver la fuerza de fricción. No sé, bueno, aquí sí voy a obtener un decimal. ¿Ok? Acá sí voy a obtener un decimal. Acá sería 57 puntos. Voy a redondear a la centésima. .74 newton. Perfecto. Bueno, señores y señores, con esto ya yo puedo determinar cuánto vale mi coeficiente de fricción, ¿no? Porque habíamos dicho que la coeficiente de fricción estática, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos a partir de la relación entre la fuerza de fricción y la reacción en A, ¿no? Y entonces, teniendo ya la fuerza de fricción y la reacción de A, simplemente es cosa de reemplazar. ¿Cuánto vale mi fuerza de fricción? 57.74 y mi reacción en A es 500 tercios. Y bueno, señores y señores, obtenemos aquí la respuesta. Bien, un ejercicio para nada complicado, ¿no? Es simplemente conocer bien, en este caso, mis condiciones de equilibrio, ¿no? Plantear bien mis condiciones de equilibrio y mis fuerzas. Es muy importante analizar bien las fuerzas, ¿no? Si yo no hubiera plasmado bien ahí mi diagrama de cuerpo libre, no hubiera llegado a la respuesta, no hubiera podido llegar a la respuesta. Entonces es muy importante saber plantear, reconocer, sobre todo aquí en el diagrama de cuerpo libre, las reacciones. Es sumamente importante saber ubicar las reacciones.
Nosotros ya iremos viendo mucho más ejercicios con respecto a este tipo de ejercicio donde se analiza reacciones, ¿no? En este caso simplemente son reacciones de apoyo, pueden ver reacciones fijos, reacciones empotrados. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí para esos casos. Muy bien, mis queridos amigos, nos quedaremos de aquí. Ya nos encontramos en un próximo ejercicio. Hasta la próxima.